¿Cómo están nuevamente? Ahora vamos a pasar con la segunda unidad y vamos a empezar con el video número 11, que sería comparar grupos y que es de chi cuadrado. Para esto nosotros tenemos que saber que hay niveles de investigación, porque no todos, cuando uno quiere investigar, no siempre va a ser aplicativo, deductivo, no, sino que hay una serie, empezando por los primeros, que es descriptivo, segundo, que ya sería el relacional, y dentro del relacional vamos a encontrar, como nos aparece aquí, el de comparación, el de asociación, el de medida de asociación. Y dentro de comparación vamos a ver que hay medidas y grupos. Y a su vez también sabemos que hay el explicativo, que también se divide en dos formas, ¿no? Y el predictivo y el aplicativo, que ya sería el último nivel. Una vez ya mencionados esos datos, necesitamos también decir que cuando usamos una tabla, usamos el chi cuadrado, es cuando queremos comprobar dos grupos. Queremos unir esos dos grupos y queremos compararlos para, a fin de cuentas, sacar un resultado y para elaborar los cuadros estadísticos. Pero también sabemos de que para hacer esa comparación nosotros usamos lo que son las tablas de contingencia, que nos aparecen en el SPS y que nos van a facilitar el trabajo. Para ello también tenemos que saber que siempre tiene que haber una variable fija, que es decir, que ya está establecida, y la variable aleatoria, que va a ser que lo que nosotros buscamos investigar, lo que nosotros queremos conocer. Eso se puede aplicar de esta manera, como lo vemos aquí en esta parte de aquí, que es necesario conocer. Por ejemplo, cuando hablamos de que es una variable fija, por ejemplo, podemos poner el grupo 1, cuando ya es que en este caso nos ponen en columnas la variable fija, y en el otro que son las variables aleatorias. Y del mismo modo cuando son las variables aleatorias que van en filas. Ahora, cuando nosotros queremos comparar grupos, tenemos que saber que la finalidad es identificar las diferencias que hay. Ese es en el primer punto, o sea, lo que nosotros estamos trabajando es queremos diferenciar lo que hay en esos dos grupos. Es justamente por eso que la prueba de hipótesis que se realiza es con el estadístico, que vamos a encontrar en el SPS, que es del chi cuadrado. Pero ahora también tenemos que conocer un poco acerca de esta leyenda, que es del HO, que se lee de la siguiente manera, es decir, cuando las proporciones de los grupos no son diferentes. En cambio, en el otro ya quiere decir cuando las proporciones de los grupos sí son diferentes. ¿No? O sea, en la primera nos proponen que no son diferentes, en la segunda que no son diferentes. Por ejemplo, que son las hipótesis alternas, las hipótesis nulas, las que están ahí. Para ello, nosotros ahora, para desarrollar mejor, nos vamos a dirigir a nuestro SPSS, en la que nos van a poner, digamos, si nos dirigimos a vista de variables, vamos a ver que hay dos tipos. Primero, el estrés, vamos a comparar lo que es el estrés laboral con el área académica. Para esto nos vamos a menú analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, y lo que queremos averiguar ahora es el estrés laboral. Está en filas, lo hemos puesto en filas porque es algo que ya está establecido que sí o no. Y en el área académica, por ejemplo, cuántos de ciencia de la salud, de ciencias sociales están ahí. Nos vamos a casillas, ponemos observado, no lo cambiamos, ponemos en columna, continuamos y nos vamos a estadísticos y ponemos y terminamos con lo que es en casillas. Pues ahora nos dirigimos a lo que es aceptar. Como vemos, aquí ya nos da los resultados, los que esperamos, que son en primer lugar estos de aquí. Los porcentajes son válidos, los perdidos, el total, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se nos pide aquí en nuestra... justamente aquí en comparar los chi cuadrados, como nosotros ya hemos concluido, y para facilitar mejor el video, para que sea en menos tiempo, lo que hemos hecho aquí es, por ejemplo, lo que nos pide en esta actividad, queremos comparar los dos grupos, es decir, queremos conocer esas diferencias. Justamente por ello, el título que tiene es la comparación de la prevalencia del estrés laboral de las distintas áreas académicas. En un inicio, lo que nos vino fue de esta manera. Que nos vienen aquí, por ejemplo, cómo es que lo que nos piden acerca, por ejemplo, el área académica que habíamos visto, que es lo que queremos conocer, que es ciencias de la salud, ciencias sociales, ingenierías. ¿Cuántos sí tienen estrés laboral en ciencias de la salud y cuántos no? Y así sucesivamente con los demás.
justamente aquí también nos da lo que es plantear una hipótesis, que ya la tenemos aquí planteada, que sería este de aquí. Esta es la hipótesis que hemos planteado. Por ejemplo, en la hipótesis nula, que es la que dice no existe diferencias significativas entre el estrés laboral y las distintas áreas académicas. Pero en las hipótesis alternas nos dicen que sí existen las diferencias significativas del estrés laboral y las diferencias justamente con el estrés laboral y las distintas áreas académicas. Para ello, tenemos que saber que siempre existe un nivel de significancia del 5%. Lo que nosotros conocemos aquí, por ejemplo, como el 0.05%, que es lo que usa el SPSS, y lo que nosotros conocemos como el 5%, que es en general. Y lo que vamos a usar vamos a resaltar aquí lo que es el estadístico de prueba que vamos a usar es el chi cuadrado de homogeneidad. Para ello sabemos que el valor de la probabilidad es el 0,0%, la lectura del valor, de p-valor, y así tenemos que saber que la toma de decisiones, etcétera. Este cuadrito que ya hemos sacado de aquí en el SPSS, que es este de aquí, lo copiamos todos los datos tal cual nos aparece, por ejemplo el recuento y el porcentaje. A fin de cuentas, cuando ya hemos pasado todo esto que está aquí, nos va a quedar de esta manera. Ya una vez completado todo eso nos va a aparecer tal cual nos está proponiendo ahí. Pero ahora nos vamos a pasar a interpretar. Una vez ya copiado todo eso, vamos a decir lo siguiente: que a un margen de error del 5% se concluye que existen diferencias significativas entre el estrés laboral y las distintas áreas académicas, dado que el porcentaje más alto se encuentra en los profesionales del área de la salud, con el 86% debido a su alto grado de responsabilidad de salvaguardar la vida de las personas, que presenta en altos niveles de estrés a diferencia de otras áreas. Y esto lo vamos a comprobar viendo acá. Por ejemplo, si nos dice el área académica y el estrés laboral, vamos a ver que 39 personas a las cuales se han encuestado, que representa el 86%, sí tienen estrés laboral, a comparación de los de ciencias sociales, que tienen el 40%, que es el que les sigue, pero eso le antecede a las ciencias sociales, le antecede lo que es ingenierías, que ocupa con un 41,4%. Y ahora, de las personas que en ciencias de la salud no tienen estrés laboral, representa en su expresión más mínima el 11,4%, y así sucesivamente en las demás, que gradualmente se van a expresar en menor cantidad, y donde más se van a expresar, como nos decía ya las conclusiones y la interpretación en la parte de aquí abajo, que nos dice y hemos visto que existe una relación, ¿no? Que son diferencias significativas entre el estrés laboral y las distintas. Hemos visto que las personas que trabajan en centros de salud tienen un alto nivel de estrés. Bueno, esta es la quinta lo que ya hemos terminado con lo que es la 11ª parte de todos nuestros videos, que se trata de comparar grupos de chi cuadrado. Y bueno, vamos a continuar con los siguientes y así sucesivamente. Nos vemos para la siguiente. Muchas gracias.